Bien. A ver, muchachos, ya habíamos estado viendo la clase pasada, em, todo lo que es, habíamos empezado a ver cómo planificar una sesión de temporada de resistencia orientado a lo que es el running en este caso. Bien, esto se puede llevar a otro, o se puede tratar de extrapolar con otras actividades, claro que sí, siempre y cuando usted conozca bien los sistemas energéticos y el comportamiento, la duración de las distancias, bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, teniendo claro eso, yo puedo empezar a seguir estos pasos. El primero era definir la duración del macrociclo. Bien, em, yo les decía más o menos que lo mínimo que debería durar un macrociclo, si ustedes ya tuvieron planificación del entrenamiento, debería ser por lo menos unos 4 meses. No sé si el profe les dijo que podía ser menos o más. Ahí para que vayamos complementando ya. En planificación, ¿les dijeron algo de las duraciones de los macrociclos o no? Yo creo que sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Eh, Puede ser como de 4 meses o ya todo el año, Perfecto. dependiendo del deporte que Bien, practiquemos y la competencia. exacto, de la cantidad de competencias que pueden haber en la temporada. Muy bien. Después de eso teníamos elegir la dinámica de los mesociclos que voy a utilizar. Bien, recuerden que no hay un solo mesociclo, pero sí lo que se recomienda es no, eso yo creo que se me había olvidado decirle en la clase pasada. Hay distintos mesociclos y yo puedo ocupar los que a mí yo estime conveniente. El tema es que a la hora de llevar bien las cargas y si quiere una adaptación un poquito más homogénea, más consistente en el tiempo, no les recomiendo variar con muchas estructuras de mesociclo, ¿bien? A no ser que sea para casos puntuales que quiero en un periodo muy corto de tiempo corregir o dar énfasis a cosas que por tiempo estoy un poco apremiado. Ya, pero lo que se recomienda es tratar de mantenerse dentro de la misma esquema de mesociclo, ¿ya? O, por ejemplo, ya voy a ocupar un mesociclo, 2 mesociclos, y tratar de mantenerse dentro de una estructura, ¿bien? El tercero es determinar los tiempos o distancias de cada área funcional para cada microciclo, ¿bien? Y aquí ¿por qué es importante? Porque habíamos hablado ya que, a ver, vamos viendo. Vamos viendo con el ejemplo mejor. A ver, espérate, espérate, espérate. Y ahí estamos. Se ve blanco. Oh, mira, viste, hoy día el computador no quiere nada conmigo. Ya, entonces, como les estaba diciendo, muchachos, lo importante acá es, una vez que yo determiné el macrociclo, el tiempo de duración total, bien, siempre básense sobre todo en la cantidad de semanas, ¿ya? Porque de repente ustedes saben que el mes no es cerrado en 28 días. Entonces, respecto a eso, no, lo más certero, lo más cómodo, por así decir, es planificar en torno a la semana. Si tengo 20 semanas, 25 semanas, 52 semanas, etcétera, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, primero, macrociclo, definir cuánto va a durar. Segundo, ¿qué tipo de mesociclo es el que voy a utilizar? Bien. Tercero, em, perdón, aquí se me había olvidado. En el macrociclo tengo que definir altero volumen inicial con el que voy a partir mi programa de entrenamiento y final, ¿ya? Después, elegir el mesociclo, el segundo paso es elegir el mesociclo y calcular más o menos cuánto
yo voy a ir incrementando mesociclo a mesociclo. Bien, hasta ahí ya, o sea, usted, todo este tiempo total que yo ya determiné, yo dije voy a aumentar 20 minutos, lo divido en la cantidad de los mesociclos. Entonces, no sé, pues si tengo 5 mesociclos y tengo 20 minutos, me va a arrojar que son 4 minutos a mejorar meso a meso. ¿Ya? Después de eso, tenemos el paso 3, que es determinar tiempos o distancias para cada microciclo. Ahí ya nos vamos yendo más al detalle. Entonces, una vez que, ya, determiné cuánto es el total que voy a aumentar, determiné cuánto voy a ir aumentando meso a meso, vamos a ver cuánto voy a ir aumentando microciclo a microciclo. Que ustedes se fijaron, si se acuerdan la clase pasada, no es llegar y pescar eh, no es llegar y empezar a aumentarle todas las semanas, ya, porque uno parte con un periodo base, ya un microciclo base, y de acuerdo al tipo de microciclo o de mesociclo que utilice y los tipos de microciclos que vayan dentro de este meso, yo tengo que ver en cuáles voy a ir aumentando las cargas. Bien, una vez que determine todo eso, el tema del volumen de trabajo, voy a definir con qué parámetro de intensidad voy a trabajar. Voy a trabajar con un parámetro de intensidad, con dos parámetros, con tres. ¿Qué herramientas, qué tecnología poseo para poder hacer todo esto? Después tenemos el paso 5, que es definir el número de sesiones por microciclo y la estructura de cada microciclo en el meso. O sea, aquí ustedes incluso, sí, o sea, el paso 5 funciona mucho en relación a lo que se hizo en el paso 2, ¿ya? Aquí es importante, muchachos, también recalcar que el número de sesiones va siempre una cosa. Primero, disponibilidad del tiempo de la persona. Dos, el objetivo que se quiera lograr. Si la persona no tiene tiempo, no pidan un objetivo muy realista a la hora de entrenar. O sea, oye, quiero correr un 10K, ya. ¿Cuánto tiempo tenéis para entrenar en la semana? Los domingos en la mañana, nada más. Eh, no, ya. Así difícil que resulte la cosa. Bien. Em, Después de eso, vamos con el paso 6, que es colocar el área, volumen e intensidad de cada sesión. Es decir, de acuerdo a las áreas que ya habíamos visto antes, voy a ocupar un superaeróbico, un subaeróbico, un VO2 max, voy a utilizar una resistencia lactácida, voy a utilizar una potencia alactácida, etcétera. El que ustedes quieran utilizar, el que ustedes estimen conveniente utilizar. Bien, se pone el volumen, la cantidad total de metros, de kilómetros o de minutos que se va a correr, e intensidad en cada sesión. ¿Ya? ¿A qué intensidad yo lo voy a determinar? ¿Y eso dónde lo encuentro? ¿Dónde, o cuál es la guía que me puede ayudar? Son los cuadritos que yo les había mostrado antes, que tienen como miles de datos, pero esa es la referencia. Em, Bien, y una vez que tengo determinado eso y determinar también la carga de trabajo, porque una cosa es decir, ya, yo voy a correr una hora con al 60% de mi VO2 max, pero ya, esa hora lo vas a hacer continuo, lo vas a hacer fraccionado. Si es fraccionado, ¿cuántas series? ¿Cuánta pausa entre cada serie? Etcétera, etcétera. Y el último, determinar el método de entrenamiento a utilizar. Voy a utilizar carrera continua, método fraccionado, ¿ya? Bueno, básicamente lo que les hablé recién. Bien, entonces ya habíamos hablado de que voy a ir avanzando un poquito más rápido esto. Eh, Habíamos hablado de, primero, vamos con el ejemplo que yo les había dado. El duración del macrociclo, ya como les decía, depende mucho de la competencia y de la cantidad de competencias que hay y también del nivel de entrenamiento. Si un tipo poco entrenado quiere participar en una carrera de aquí a un mes, no es muy prudente aconsejarle eso. Yo cuento que lo mejor es decirle, oye, no participes, ya no vas a lograr nada, ya es poco, nada lo que vas a lograr. Bien. Em, Tal como dice acá, se recomienda para deportistas amateur o recreacionales ciclos de 4 a 6 meses, ya, o sea, usted puede hacer perfectamente de 2 a 3 macrociclos por año,
Bien, y en este ejemplo vamos a utilizar en 5 meses, ¿ya? Entonces, habíamos hablado ya que, por ejemplo, el habíamos hablado de, 3 áreas funcionales dentro de las muchas que hay, ¿ya? Dentro de las muchas que hay, habíamos hablado de, la subaeróbica, la superaeróbica y el VO2 max. Esas 3 áreas son como las que se recomienda utilizar en caso de un deportista amateur. Si usted va a trabajar con un atleta, ya que se dedica a las carreras, o sea, bien digo, un atleta, especialidad carrera, carreras de semifondo, de fondo, de velocidad, estas áreas no son las que les van a servir. Estas son solamente para este ejemplo. Como les digo, si voy a hacer correr a un runner amateur, ningún problema. Pero ya si nos vamos profesionalizando, nos vamos especializando, ya nos quedamos cortitas con estas áreas. Pero para este ejemplo sirve bastante. Entonces, yo les decía que nosotros pasamos, por ejemplo, de 30, 40, 90 minutos, ¿ya? O sea, estos son como los tiempos, las cargas determinadas más o menos, ¿ya? Recuerden que todo esto se encuentra en bibliografía, ¿bien? En este caso yo me basé en el aporte que hizo el profesor Carlos Magallanes, que es un entrenador uruguayo, ¿bien? em, en que él hizo una recopilación básicamente de todo de mucha información respecto a esto, ¿ya? Entonces, habíamos hablado que, por ejemplo, si teníamos el subaeróbico, que la bibliografía me dice que el tiempo mínimo son de 30 a 40 minutos, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a partir con el subaeróbico en 40 minutos. Y el final, eso lo determinan ustedes. Aquí en este caso se recomienda generalmente que haya un aumento de un 75% más o menos en cuanto a lo que es cantidad de volumen inicial y final. ¿Puede ser menos? Claro que puede ser menos. Va a depender mucho del tiempo que ustedes tengan disponible y del nivel de entrenamiento. De nuevo, lo mismo que decía al principio. Bien, después tenemos el super aeróbico, 20 minutos, y el VO2 max, 10 minutos. O sea, si se fijan, ahí es como por cada, voy aumentando la intensidad, pero voy disminuyendo la mitad los tiempos de trabajo. Bien, entonces, en este caso estamos hablando netamente de minutos de trabajo. Aumentamos de 40 a 70, de 20 a 35 y de 10 minutos a 17 y medio. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Yo creo que se deben acordar de lo que vimos hace 2 semanas atrás, espero. ¿Ya? Entonces, estos son los volúmenes con los que voy a partir y con los que voy a terminar la temporada. Bien. 2. Elegir la dinámica del mesociclo y calcular el tiempo o distancia de incremento en cada área funcional. Es decir, yo elegí la dinámica 3 a 1, ¿ya? Yo elegí la dinámica 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que tengo 3 semanas en que voy a ir en aumento de la carga, ¿ya? Voy a ir en aumento de la carga y después tengo una semana en que la carga va a bajar. ¿Por qué? Porque obviamente acá tenemos el tema de, em, aquí está, de que a medida que yo voy aumentando la carga, va aumentando el estrés, el cansancio y el desgaste en el organismo. Entonces yo tengo que dar, ojalá, un tiempo de descomprimir, por así decir, esta carga para que haya lo que se llama la supercompensación. Horrible mi letra, pero bueno. Eh, es básicamente eso, esa es la explicación que se da. Ahora, como les digo, esta es la explicación que se da con este tipo de mesociclo. Dependiendo del tipo de mesociclo que ustedes quieran utilizar, va a depender mucho cómo se va a comportar la curva de rendimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos teniendo claro esto, me dice de que además hay que ver cuánto tiempo va a aumentar cuánto tiempo voy a ir aumentando mesociclo a mesociclo. Entonces, si habíamos dicho que, por ejemplo, en subaeróbico, ¿ya? En subaeróbico, el tipo tenía que aumentar en total 30 minutos, porque partíamos en 40 y terminamos en 70, y si tengo 20 semanas, 5 mesociclos, en este caso, tengo que dividir 30 dividido por 5, eso me da 6 minutos mes a mes. Ah, perfecto, espérame, voy a borrar porque si no esta cuestión ya no se va a entender nada. Ya.
Entonces, si yo ya tengo que mesociclo a mesociclo tengo que ir aumentando 6 minutos, tengo que ver en dónde voy a hacer calzar esos 6 minutos que tengo, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a ponerle 1 minuto y medio a cada semana? No, pues porque ya no puede ser, porque en el microciclo 1 yo tengo que partir con los tiempos de inicio, ¿ya? Que son, perdón, que son 40, ¿cierto? Habíamos dicho que partíamos con 40. Pero como tengo que meter 6 minutos, y obviamente ya me voy dando cuenta que en el microciclo 4 no voy a meter más, no puedo meter minutos porque es un microciclo de descarga, voy a meter 43 minutos, o sea, 3 minutos más acá, 3 minutos más acá. Entonces voy aumentando la carga. Y acá puedo dejar en 40 minutos igual, o lo que se recomienda en este caso, al tiempo de la primera semana agregarle 1 minuto. Y es así de simple, muchachos. De verdad, esto no tiene, o sea, la ciencia, aquí ustedes, la gracia de esta receta que yo les dije que es lo más cercano a una receta que van a tener, es que tienen que darse el trabajo de el ver, eh, vean los números, vean las zonas de trabajo, jueguen con todas esas cosas, ¿ya? Bien. Hasta el momento, preguntas, ¿eso está claro, muchachos, o no? Sí, profe, igual esto es lo mismo de la semana pasada. Sí, perfecto, buenísimo, porque es que es más que nada, o de la antepasada en realidad, pues si no tuvimos clase, Ah, verdad, eso. ya, que supongo, espero, y sobre todo después de las notas, yo creo que no me echaron de menos, a pesar de que no estuvieron tan malas las notas. Bien, entonces, ay, ¿por qué saqué esta cuestión? Viste, estoy clarito hoy día. Bien, eliminar. Entonces, ya habíamos visto esto, estamos claros. Bien, entonces vamos avanzando. Ya habíamos dicho entonces, esto es parte del paso 2 que habíamos dicho que son 40 minutos iniciales, 70 finales, e incrementar 30. Con eso teniéndolo claro, ya el resto se va como por un tobogán, por así decir. Entonces, teniendo claro esto, yo ya sé que como tengo 20 semanas y cada mesociclo va a ser de 4 semanas, tengo 5 mesociclos, ¿cierto? Hasta ahí estamos muy claros. Oye, de verdad, de nuevo, el que se vaya perdiendo, muchachos, avise y nos detenemos y devolvemos un poquito. Entonces, ya les expliqué, en el caso del subaeróbico vamos aumentando 6 minutos por meso, en el caso del superaeróbico 3 minutos y en el caso del VO2 max 1 minuto y medio. Que dentro de todo, si alguno sabe lo que es correr en estas zonas de trabajo, o si alguna vez le tocó un entrenador que les dijo, oye, hoy día vamos a hacer VO2 max, vas a ver que aumentar 1 minuto y medio por semana, 90 segundos por semana, es harto. Ya el VO2 max es un nivel es bastante exigente, ¿bien? Y por lo mismo, yo aquí les recomiendo, porque siempre que hago la prueba y a alguno le toca hacer este trabajo, me pone VO2 max, no, el tipo tiene que correr 15 minutos, va a correr los 15 minutos de VO2 max de corrido. Y es como, ¿qué? Ya, a no ser que sea un keniata de estos que va a los Juegos Olímpicos, lo veo difícil, ¿ya? Es complicado correr a esas velocidades, ¿bien? Entonces, tenemos una vez teniendo claro cuánto tengo que aumentar mesociclo a mesociclo, tengo que repartir de acuerdo a la estructura de este mismo, en las semanas, en los microciclos. Bien, recuerden que si yo les decía que si mi estructura de mesociclo es distinta, tengo que ir distribuyendo de acuerdo a la estructura que yo planteé. ¿Ya? Pero en este caso, como vamos de 3 a 1, es mucho más fácil porque voy escalonando hasta cierto punto. El tercer paso que habíamos dicho, determinar los tiempos o distancias de cada microciclo, y aquí en este ejemplo ya vimos claramente, ya se había visto, cómo va aumentando de 40 a 43 a 46, ¿se fijan? Y aquí están los 6 minutos que yo tengo que aumentar mesociclo a mesociclo. En el cuarto se hace
se hace, como es uy, ¿qué pasó? Ya no importa. En el cuarto, como es de descarga, se bajan los tiempos, ¿ya? Y se deja solamente apenas aumentado levemente en comparación con la semana 1. Listo, ¿ya? Bien. Una vez que tenemos claro esto, yo creo que, muchachos, dentro de todo el trabajo, estos 3 primeros pasos son a los que más hay que ponerles atención para poder entender bien y poder hacer una buena planificación ya con esta estructura de trabajo. Ya son estos 3 primeros pasos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a fijar ahora, ya mira, vamos de nuevo. El primer mesociclo, y eso fue bueno que ustedes me preguntaran harto, vamos aumentando. En la segunda semana aumentamos 3, en la tercera semana aumentamos 6, y como la cuarta semana es de descarga, tenemos que bajar las cargas, ¿bien? Pero para no volver desde al inicio, por así decir, se le aumenta apenas 1 minuto. ¿Ya? Entonces, este trabajo va a ser un poquito más elevado de cómo comenzamos, pero mucho menos que lo que hicimos en la tercera semana. Venimos de una semana muy exigente. Entonces, para mostrarles, y ahora, ¿cómo continuamos el siguiente mes? Nos agarramos, en este caso, de las cargas, ¿ya? De las cargas del tercer microciclo, del mesociclo anterior, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, son básicamente las mismas cargas y vuelvo a aumentar. 3, 6, 1 y medio, 45 segundos, 45 segundos. ¿Eso es o no? Sí, 45. ¿Ya? Y así voy jugando con esto. Entonces, ¿qué va a pasar en el mesociclo 3? Parto en el mesociclo 3, ¿con cuáles cargas voy a partir? Con esa. Y así, pues, y así voy aumentando hasta llegar al tiempo estipulado, al tiempo objetivo que yo tenía cuando planifiqué esto. ¿Ya? Yo después les voy a mostrar un ejemplo que a mí, como les decía anteriormente, yo lo estuve trabajando con una chica, em, lo estuve trabajando con una chica hasta que llegó este tema de la pandemia, bien, y estaba dando bastante buenos resultados. Bien, muchachos, entonces, como les digo, estos 3 pasos, denle más tiempo, porque el día de la prueba, que va a ser yo creo que en 2 semanas más, porque no vamos a tener tiempo para hacerlo antes, vamos a tener mucho, o sea, al que le toque esto, al que le toque este tema, si entiende bien cómo hacer estos 3 primeros pasos, el resto ya es muy fácil. Bueno, entonces, esta es la semana, ya habíamos visto más o menos la estructura, lo que no habíamos, o sea, habíamos visto los tiempos aumentar, pero cómo distribuyo aquí en la semana, eso aquí yo les digo, tienen más libertad ustedes. Porque, por ejemplo, esta es una propuesta, primera semana del primer mes, o primer microciclo del primer mesociclo. Fíjense que parto con lunes y martes subaeróbico, subaeróbico, y el miércoles recién aumenta un superaeróbico. Después el jueves, y repito la misma estructura. ¿Se fijan? Es la misma carga por 2, en 6 días de la semana. Ahora, si yo tengo menos tiempo, tengo 4 días, por ejemplo, tengo que ir priorizando qué requiero. Entonces, a lo mejor en vez de hacerle esta misma carga, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacerle que haga un subaeróbico, subaeróbico, super y un subaeróbico, listo. O puede ser que haga un sub, super, sub, super, listo. Y ahí tengo los 4 días de la semana. Eso va a depender de ustedes, muchachos, de la disponibilidad de tiempo, ¿ya? Y también esto va a depender mucho también como de la experiencia que ustedes tengan, ¿ya? Porque alguien me puede decir, profe, ¿puedo partir toda la semana haciendo solamente subaeróbico? Sí, pero en una persona que ya está un poquito más avanzada, sin ser deportista profesional, eh, no, no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, muchachos, el cuarto paso tengo que determinar a qué intensidades voy a trabajar. Ya tengo listo las cantidades de trabajo que voy a hacer. Ahora, ¿a qué intensidad voy a ir trabajando? Entonces, vámonos de nuevo a este ejemplo. Devolvámonos un poquito. Si yo tengo que, que en la primera semana, el primer microciclo, había dicho en subaeróbico cuántos minutos iba a correr la persona, en subaeróbico, ¿cuántos minutos? 40. 40, muy bien. Tengo 40, tengo 40, tengo 40,
Hoy horrible, estoy a pulso aquí. Ya, tengo 40 minutos. Bien, entonces, ¿a qué intensidades lo voy a hacer correr? Esa es la pregunta. El, por ejemplo, ya, o sea, tengo listas las distancias, estoy dando el puro caso del subaeróbico. Ahora me falta definir las intensidades. Ya en este caso yo, por ejemplo, lo voy a hacer correr al 65%. En este caso al 65%. Bien, en este caso dejémoslo al 70% y acá de nuevo devolvámonos al 65%. Maravilloso. Estoy así armando aquí a mi cuento. Entonces, perfecto. Ahora, ¿cómo diferencio las cargas? Porque obviamente no es bueno hacer siempre las mismas cargas. En que uno a lo mejor puede ser, este va a ser continuo y este va a ser fraccionado. Ah, listo. Mira, aquí este va a ser, no, porque aquí le aumenté la intensidad, no creo que aguante continuo, va a ser fraccionado y este también va a ser fraccionado. Listo. Bien, ahora solamente me falta ir detallando la carga, pero es básicamente así como yo puedo ir jugando con todos estos valores, ¿ya? Bien, entonces, una vez que tenemos listo el general, el macro, los mesos y cómo voy a ir distribuyendo la carga a través de los microciclos, ya les había dicho, distribuyo la intensidad, ¿ya? Que yo ya se los había mostrado anteriormente este cuadrito del profesor Carlos Magallanes, en que, les insisto, yo trato de, para no darme las partes que yo hice estas cuestiones, ¿ya? No, todavía no llego a ese nivel de pro. Ya, entonces, mira, por ejemplo, subaeróbico, 60-75% de tu frecuencia cardíaca de reserva, porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, 70-80, y así vamos viendo. Estos datos de acá no me gustan mucho porque ya son valores más absolutos, ¿ya? Y es muy relativo de acuerdo a la persona. Ah, pero mira, tengo velocidad de la VAM también, del 60 al 75%. Ah, mira, y se condice mucho con la frecuencia cardíaca de reserva, perfecto. Probemos otra más, po. RPE de 1 a 10, de 2 a 4. Ah, o sea, tiene que ser un trabajo relativamente, o sea, que algo se sienta, pero que vaya bien dentro de todo. Bien, entonces, determiné con qué parámetros de intensidad yo voy a trabajar. Personalmente, a mí me gusta más trabajar con los porcentajes de frecuencia cardíaca, VAM y la RPE. Lactato, no tengo aparato lactato, ya, y es muy caro. Aunque lo tuviera, comprar los reactivos cada sesión a sesión se me iría un ojo de la cara en tomar esta cuestión. La sensación, no me gusta trabajar mucho con el tema de la sensación y comportamiento, pero sí me gusta el RPE también, ¿ya? Pero ahora, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar con una trotadora, que las trotadoras les van diciendo las velocidades, ustedes ya saben que puedo tomar un test incremental, que ya se los había mostrado hace 2 semanas atrás, y puedo trabajar con porcentaje de la VAM. Es bastante simpático este tema. Profe, pero ¿sabe qué? ¿Y se puede trabajar con la VAM y sin tener una corredora? Claro que sí, pero tienes que establecer bien las distancias a correr, los tiempos que te tienes que demorar en esas distancias. Incluso, si tienes algún monitor que sea más o menos pro, ya, que sea bueno, o sea, que te vaya dando datos más o menos reales en el momento, hasta eso te puede servir, basarte en eso. Bien. Y bueno, ahí ustedes determinan eso. Esto, y como yo les decía, este cuadro es una propuesta de alternativas nomás, alternativas de cómo medir o obtener la resistencia, la intensidad del trabajo de resistencia. Bien, pero como les digo, puedo probar distintos aparatos, dispositivos, etcétera. Bueno, y acá también, muchachos, en este segundo cuadrito que es del mismo autor, están los volúmenes de trabajo, de zona a zona, ¿ya? Obviamente que esto también puede ser modificado y se puede ir revisando por ejemplo, si quiero, a lo mejor no, si quiero preparar a un maratonista, correr 20.000 metros como, em,
en subaeróbico a lo mejor nunca va a ser suficiente, sobre todo si quiero llegar a que el tipo corra 42 kilómetros. Bien, vamos muchachos. Entonces, ya habíamos hablado del área funcional. En este caso, en este ejemplo, vamos a utilizar la fórmula de Carbone, y de hecho voy a modificar la fórmula, permiso, porque vamos a hacer a mí me gusta ocupar más ahora la de Tanaka. Ya es 208,73 por edad, si no me equivoco. Ya, bueno, ahí la vamos a ir revisando. Pero es eso. Bien, en este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar la frecuencia cardíaca, que es un instrumento relativamente fácil. Puedo estar con un monitor cardíaco en el momento, puedo estar con estas pulseritas. Lo mejor, encuentro yo todavía, son los monitores cardíacos adheridos al pecho, la cinta adherida al pecho. Da datos mucho más certeros que estas famosas Smartband o Smartwatch, pulseritas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, definimos la intensidad, frecuencia cardíaca de reserva del 60 al 75, 75-85, y en el caso del VO2 max, que sea mayor al 85%. Bien, en el quinto paso, definimos las sesiones por microciclo y la estructura de cada microciclo en el meso. Bien, y entonces, ¿yo qué es lo que necesito saber acá? Como les decía, ¿de qué va a depender la cantidad de sesiones? Del objetivo que tenga, disponibilidad de tiempo, nivel de aptitud física y lo que dice acá, considerar relación de riesgo-beneficio. ¿Qué se refiere? Eh, ¿Cuánto beneficio le va a traer a esta persona correr 6 veces a la semana, ya, versus correr 4? Bien, ya, porque acuérdense también que va a depender mucho de la persona que me toque. Si es una persona, por ejemplo, si es una persona soltera que no tiene grandes compromisos, va a ser distinto que una persona casada, va a ser distinto que una persona que tiene hijos, ¿ya? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Yo le digo al tipo, no, es que tú tienes que correr 6 veces a la semana, ya, pero eso al final le va a traer problemas de índole personal, y el tipo al final va a estar tan desmotivado que va a decir, ¿sabes qué? No quiero seguir entrenando. ¿Ya? Entonces, 6 sesiones, 5, 4 o 3 sesiones a la semana, siendo las 3 sesiones lo mínimo, mínimo, ¿ya? Y en general, en cualquier plan de actividad física o programa de actividad física, entrenar menos de 3 sesiones a la semana es insuficiente, ¿ya? Y eso siempre hay que dejárselo claro a la persona. De hecho, yo entreno a una señora que entrena 2 veces a la semana conmigo. Yo le digo, con 2 veces no vamos a tener demasiados logros. Necesitamos entrenar 3 veces. No, es que no tengo tiempo. Bueno, ya, ahí cada uno lo va viendo. Bien, muchachos, aquí hay un ejemplo de estructura del microciclo, pues. ¿Ya? Mira, en este caso, ya estamos con las 3 áreas funcionales: subaeróbico, superaeróbico, VO2 max. Y lo único que hacemos es repetir la misma estructura. No hay problema con eso, muchachos. ¿Ya? Va a decir, oye, así de simple. Sí, así de simple. No hay. No. Yo creo que es una manera bastante buena y escalonada de ir progresando en cuanto a lo que es carga. Ahora, puede ser de que si mi deportista va presentando mucho agotamiento, mucho desgaste, puedo ir cambiando esta estructura. En vez de hacerle el VO2 max el día miércoles, a lo mejor hacérselo el día martes, ¿ya? Y el super aeróbico hacérselo el miércoles, por darles un ejemplo. Bien. Bien, entonces muchachos, ya habíamos visto, esta es la primera semana de todo nuestro programa de entrenamiento, ¿ya? Habíamos visto ya como la estructura, sub, super, sub, sub, super, sub, sub, super, listo. Eso es la primera semana. Segunda semana, sub, super, ¿viste? Ahí vamos intercalando. Entonces pasamos de tener 2 super aeróbicos a la semana a tener 3, martes, jueves y sábado. Los otros días es el subaeróbico. Después pasamos a la tercera semana, que es un microciclo de choque,
en que tiene que aumentar las intensidades. Entonces, mira, aquí ya vamos a hacer subaeróbico, superaeróbico, VO2 max. Vamos después en subaeróbico, superaeróbico y subaeróbico, pensando en que es la primera semana, el primer mes en realidad. ¿Ya? Y ese es el trabajo de esta es la estructura de las primeras 3 semanas. Después en las descargas, y es una muy buena recomendación que se nos da, es eliminar por lo menos uno de los VO2 max. Si tengo un VO2 max, elimínelo nomás. Y no haga VO2 max esa semana. Si tengo dos VO2 max, que es como lo recomendable máximo hacer en una semana, pueden ser hasta 3, pero ya son casos más de alto rendimiento. Si tengo dos VO2 max a la semana, saqué uno. Ah, profe, ¿puedo hacer en una semana de descarga VO2 max? Claro que sí, una vez a la semana, no hay problema. Bien, mira. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si me voy dando cuenta que mi deportista avanza mucho, va avanzando bien y mejor de lo esperado, y porque no quiero que el tipo se me vaya estancando, puedo ir haciendo modificaciones en la estructura de la semana? Bien, entonces, aquí yo les había mostrado ya em, los tiempos de trabajo a aumentar. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando, miren, estamos hablando del mesociclo 4 y el 5, los últimos dos mesociclos. Seguimos en la misma lógica de ir aumentando 3 minutos por semana en el subaeróbico, 1 minuto y medio por semana en el superaeróbico y 45 segundos a la semana en VO2 max. Bien, y así vamos aumentando hasta que en la tercera semana, el tercer microciclo de nuestro quinto mesociclo, llegamos al tiempo deseado, que son 70 minutos, ¿ya? Son 70 en subaeróbico, 35 en superaeróbico y 17 minutos y medio en VO2 max. A ver, veamos si es así, 70, 35 y 17 y medio. ¿Era eso los tiempos iniciales? Revisémoslo. Deme un segundito. Claro que sí. 70, 35, 17 y medio. ¿Ven? Y así, escalonando de a poquito, a lo largo de las semanas, podemos llegar a estos tiempos de trabajo. Y aquí el objetivo se puso solamente en tiempo. Ni siquiera estamos hablando de, ya, vamos a correr a los 70 minutos en cuánto. Ya ni siquiera estamos hablando de intensidad, estamos tomando una variable tan sencilla como es solamente el tiempo de duración del trabajo. Listo. ¿Se entiende, muchachos? ¿O está muy enredada la cosa? ¿Se No, entiende? profe, se entiende. Sí, el resto, aparte de Ignacio, ¿el resto entiende o no? O, Sí, o- profe, sí ya, se entiende. perfecto. Oye, pero yo les insisto, una cosa es lo que yo les estoy explicando acá y otra cosa distinta es la que ustedes pueden ir, la que ustedes, yo les recomiendo que echen una miradita, denle una vuelta. Los que hagan algún deporte de resistencia, esto les va a servir mucho, ya si ustedes no tenían idea. Y como les digo, no es la estructura definitiva. Pero por último, si tú entiendes esta manera, esta pseudo receta que yo les decía, que es lo más cercano que van a tener acá de una receta, yo puedo después tomar esto y empezar a distribuir y echar a andar la imaginación en base a conocimientos, obviamente, de cómo ir distribuyendo cargas o planificando, programando temporadas de entrenamiento. ¿Ya? Mira, aquí, bueno, lo que pasa es que aquí se me había olvidado. Por ejemplo, después tenemos que, obviamente, que tenemos los tiempos, las intensidades, etcétera. Yo tengo que ir definiendo también la carga, yo les había dicho, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, vámonos a un ejemplo esta semana. Tengo subaeróbico, superaeróbico, VO2 max, super VO2 max. 64 minutos. Habíamos visto más o menos en subaeróbico cuánto era lo que decían en frecuencia cardíaca o en velocidad de la VAM. 60 al 75%, algo así. Perfecto. Yo hoy día va a correr 1 hora con 4 minutos, lo voy a hacer correr al 70% de la VAM, por ejemplo.
o al 70% de la frecuencia cardíaca. En este caso, como tiene que ser más elevado, en superaeróbico vas a correr al 75 y en el VO2 max sí o sí al 85%. Bien, hasta ahí tengo volumen e intensidad. Ah, perfecto. El subaeróbico, estamos hablando ya del cuarto mes. ¿Lo puede hacer continuo? Yo creo que sí. Bien. El superaeróbico son 32 minutos, es más intenso. No, uy, esto lo vamos a hacer fraccionado. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer fraccionado. Chuta, ¿qué pasó? 75, esto lo vamos a hacer fraccionado. Bien, fraccionado, ¿en cuánto? ¿Ya? A ver, tenemos 32 minutos de trabajo. Lo puedo dividir en 8 series de 4 minutos o lo puedo dividir en 4 series de 8 minutos. Yo lo voy a dejar en 4 por 8 al 75%. Bien, ¿cuánta pausa hay que dar? Ah, eso no me acuerdo, no. ¿Cómo puedo determinar la pausa? Así como obtuve los datos acá, vámonos perfectamente a revisar los datos que me dan. Oh, que han agregado los numeritos. Acá me dice de que el superaeróbico, en cuanto a lo que es minutos, va de 30 a 40, perdón, superaeróbico, de 20 a 45 minutos. Y el tipo está corriendo, el tipo va corriendo, 30 va a correr 32 minutos. Ya, perfecto. Y me dice de que el tiempo total de trabajo pausa va desde los 30 a los 60 minutos. Ah, perfecto. O sea, yo le podría agregar a lo mejor 1 minuto de pausa, 1 minuto y medio, ¿ya? O 2 minutos. Sí, no hay problema. Bien. Entonces, a ver, a este mismo trabajo que ya habíamos visto antes, ahí, agreguémosle una pausita de nuevo. Agreguémosle una pausa de 2 minutos. Ah, perfecto. Y ahí ya tengo listo la carga del día, ¿ya? Yo sí lo voy viendo. Y eso lo van determinando ustedes, van jugando. Ahí está como lo más entretenido de que esto, en ese caso, ya a este nivel, ustedes tienen que poner de su cosecha. No es que alguien les diga, oye, esto tiene que ser así. No, sino que ustedes ahí ya, de acuerdo más o menos a la experiencia que ustedes tienen, porque ojo también, em, si ustedes no tienen experiencia corriendo, yo ahí les recomiendo traten de probar alguna rutina, algo muy liviano por último, pero como para que se den cuenta más o menos cómo se comporta el cuerpo. O lo otro es ir haciendo, como se dice, el ensayo-error con el deportista. Ya cuando yo no tengo experiencia absoluta, así como práctica en esto, es eso, ensayo-error. Bien, bueno, y otra cosa importante, y esto ya es experiencia propia, es dar bien las indicaciones en el sentido de que si yo le digo, yo por ejemplo me pasó con esta chica que estoy entrenando, que yo le di el trabajo y cuando yo les decía la pausa, ella pensaba que la pausa había que hacerla trotando, así como, yo decía, no, la pausa tú la tienes que hacer caminando, te paras de la trotadora, caminas un poquito hasta que te dé el tiempo y partes de nuevo. Entonces, claro, me decía, oye, profe, estoy terminando muerta, cansada. Y no, pues si la idea no, ya, porque ella lo único que hacía como pausa era bajar un poquito la velocidad. Bien. Bueno, determinar el método a utilizar, si va a ser continuo uniforme, continuo variable o método intervalado. ¿Ya? Muchachos, yo como les decía, porque una cosa es bien bonito lo que yo les estoy presentando acá, pero les voy a compartir, les voy a mostrar una planificación que yo hice respecto a esto, ¿ya? Que como les dije, antes de que empezáramos con esto de la pandemia, em, íbamos trabajando re bien, alcanzamos a hacer cuánto, un mes y medio habremos alcanzado a hacer, creo. Ya, a ver, ahí lo cargó, perfecto. Entonces, miren muchachos, pongan atención acá. Esto es mi esquema, es mi estructura. Bien, si les acomoda, bien, si no, ustedes busquen la que a ustedes más les acomode.
Recuerden que sobre todo estas planificaciones así las van a ver lo más probable solamente ustedes. Bien, entonces yo tengo los datos de la persona, Gisela Quiroz, de 37 años, con una BAM de 12,8. Eso lo obtuve con el test de la corredora que yo les había dicho, de minuto a minuto ir aumentando 1,6 kilómetros, ¿ya? Por lo mismo, en consecuencia, con la fórmula que también sale en ese test que ya les habíamos dado, su VO2 max es de 46,16, que para la edad de ella es como del promedio aceptable o bueno, por así decir, ¿ya? El objetivo, 21K en la Maratón de Santiago. Ella ya venía corriendo, había participado en varios 10K, entonces estaba muy entusiasmada. Eh, esto fue... esto iba a ser la fecha en que ella iba a poder, en que ella iba a participar en el 10K, perdón, en el, en el 21K, ¿ya? No me acuerdo si tenía 5 o 6 meses o algo así. Mira, ahí dice, semanas, 19 semanas. Sí, son como 5 meses, ¿ya? Un poquito menos. Mesociclos, 5 de 3 a 1. Días, lunes, miércoles, viernes y domingo. Esos son los días que yo iba a entrenar, ¿se fijaron? Yo tenía 4 días con ella, no los 6 como el ideal que yo les había mostrado en clase. Entonces, ¿yo qué hice para no estar tan disperso con el tema de los datos? Me saqué los porcentajes de la BAM, porque eso fue lo otro. Yo hablé con ella previo y me dijo, oye, pero ¿sabéis qué? Yo puedo correr en la corredora del gimnasio. Ella iba casi todos los días al gimnasio a correr. Ya, perfecto. Pero a mí los domingos me gusta salir a correr a la calle. Buenísimo. ¿Por qué? Porque los días domingos así tú acercas más a lo que va a ser la realidad de la carrera. Entonces, ¿yo qué hice? Calculé los porcentajes de BAM y calculé los porcentajes de frecuencia cardíaca máxima de ella. Entonces, se fijan que acá abajito hice lo mismo que yo les había dicho. Lo bueno es que era un 21K, entonces no me modifiqué mucho en la distancia. Inicial, 8.000, final, 20.000. Incremento de 12.000. Y así, pues, fui trabajando. Lo mismo en el super, 5.000, 10.000. Tenía un aumento de 5 kilómetros. En el VO2 Max, 3.000, 5.400, aumento total de 2.400. Por mesociclo, tuve que aumentar 5 minutos. ¿Eran 5 minutos? A ver. No, son 5 mesos. Entonces aquí yo estoy hablando de distancia. ¿Ya? ¿Se fijan? 2.400 metros por cada mesociclo, 1.000 metros en el super y 600 metros en VO2 Max mes a mes, porque yo ocupé mesociclos mensuales. Y después tenemos, en los microciclos, es ir aumentando 1.200 metros a la semana, 500 metros a la semana en super y 300 metros en VO2 Max. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Es más o menos lo mismo que yo les hablé, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿O no? ¿O ya se perdieron? Ya, voy a suponer que estamos bien. Después, ya, y aquí fui trabajando esto, mira, mesociclo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ¿por qué dejé el microciclo 4? Porque fue el único mesociclo que dejé de 3 semanas por el tiempo que tenía. ¿Ya? Entonces se fijan que pasé de la primera semana 8.000 a 9.200 a 10.400. Y así, a lo mejor, error mío, ¿qué me faltó poner acá? El tiempo o los volúmenes en minutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no, de hecho, no. Yo lo dejé solamente en distancia. ¿Por qué? Porque ya se podía medir la distancia. ¿Sí? Lo que importaba es que se mantuviera corriendo a la intensidad programada. Entonces, muchachos, ¿qué fue lo que hicimos? Esta es mi planificación, o qué fue lo que yo hice en realidad. La primera semana tomamos el primer día un test, hicimos super, listo. Ahí ya se completó la primera semana. Después subaeróbico, superaeróbico, y así. ¿Ven? Es el mismo esquema que yo les mostré en el PPT, pero le cambié el orden nomás. En vez de ir hacia el lado, va para abajo. Y obviamente con menos días a la semana. Llegamos a marzo, claro, porque partimos en enero. Llegamos a marzo y en marzo tomamos un test para ver cómo íbamos avanzando. Ya voy justo acá, como por esta semana,
o por esta llegó la maldita pandemia y ya no pudimos seguir entrenando más, ¿ya? Y nos faltaban 2 meses para completar poquito más de 2 meses para completar la planificación. Bueno, y aquí yo les voy mostrando las cargas. Mira, si viste, yo había dejado hecho todo el temita y hasta ahí nomás llegué. Bueno, vamos viendo. Entonces habíamos dicho que el cronograma decía, la primera semana, ¿qué es lo que yo hago? Test, super. Ah, perfecto. Entonces tengo test, sub, super y sub. Ah, ahí estaba mal la planificación, yo me equivoqué. O sea, estaba desordenada, pero es básicamente lo mismo. 2 subaeróbicos y un superaeróbico. ¿Ya? Aquí están la distancia, 8.000 metros. Lo vamos a hacer en 4 series de 2.000 metros. ¿A qué velocidad? A 8,3. Profe, ¿y cómo yo sé la velocidad? En la corredora que ya estaba ella, le iba indicando, ella programa la velocidad y ella tiene que seguir al ritmo nomás. Bien, entonces es súper fácil en ese aspecto. Pausa 150 segundos, le di 2 minutos y medio, porque ya primera semana yo no sabía cómo se iba a comportar el comportamiento que iba a tener de la carga, entonces yo preferí darle más pausa, asegurarme, ¿ya? Bien. Después, en el super, hicimos 5 series de 1.000 metros a 9,6. Se fijan, son más cortas pero más intensas, con apenas 2 minutos de pausa. Ah, muy bien. Y el domingo, que como yo les dije, ella me dijo que le gusta salir a correr, dejamos los mismos 8.000 metros, pero continuos. Ahora, aquí en vez de velocidad, yo le pedí frecuencia cardíaca, ya que de acuerdo a ella, 139 ppm son el 65% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Se entiende, cierto, muchachos? ¿O no? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, eso es, como les digo, eso es la primera semana, después la segunda, tercera y tercera. Ya, después íbamos al segundo mesociclo, ya, y trabajando de la misma manera. Y así, hasta completar los 5 mesociclos. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber sobre esto antes de irse a la pausa? Hoy día no vamos a hacer práctico porque aparte no se los avisé, porque también tengo más materia que tenemos que ver para la prueba que se viene más adelante. Bien, después de la pausa, por si acaso, vamos a ir viendo entrenamiento. Yo aquí en este caso no les voy a enseñar una planificación como tal, pero sí lo que vamos a hacer es ver entrenamiento en casos patológicos. Más que ver una planificación como tal, vamos a ver qué es lo que no hay que hacer, ¿ya? Porque muchas veces con la gente que tiene patologías, el saber qué no hacer es lo mejor, ¿ya? La planificación ya ustedes más o menos ya se manejan, ¿ya? Ya les enseñé cómo, por ejemplo, planificar fuerza, cómo planificar resistencia. Es cosa que ustedes se den el trabajo y vayan adaptando los distintos formatos a lo que a ustedes más les acomode. ¿Bien? ¿Algún comentario? ¿Algo, muchachos? Profe, por ejemplo, en las sesiones cuando se trabajaba VO2 Max, Sí, sí. por decirle las que eran de 16 minutos, para hacer el ejemplo, sería bueno como dividirla en 2 minutos quizás, porque igual es trabajar VO2 Max es pesado. Es pesadito. Justamente, mira, qué bueno el que me estáis hablando de eso. Sí, todo el rato, Ignacio, el trabajar VO2 Max. Ya, mira, por ejemplo, habíamos dicho, veamos los ejemplos de cargas, po. Aquí, Aparte, por ejemplo, si se trabaja ya no en gimnasio en una corredora, sino que en calle y ir viendo así como el reloj, por decirle, ir viendo el reloj, ¿sí? no pasa nunca y aparte tratar de mantenerse en la frecuencia es difícil. Mira, lo que yo les recomiendo como entrenadores, si yo voy a entrenar en la calle con una persona, busquen un espacio, mídanlo y que esté bien delimitado. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese caso? Yo le digo a la persona, ya, tú tienes que correr tantos metros y tienes que pasar a tantos segundos o a tantos minutos la vuelta, por darles un ejemplo. ¿Ya? Y con eso voy logrando también la velocidad. ¿Bien? Entonces, oye, vamos corriendo, partimos corriendo, partimos midiendo la distancia. Cuando lleguemos a 1.000 metros, tú tienes que haber corrido a tanto tiempo.
Oye, vais bajo ese tiempo, vamos, apura un poquito, o te pasaste, baja un poquito porque tenemos que aguantar para las demás series, ¿ya? Claro, en efecto, Ignacio, de hecho, los trabajos de VO2 Max, en general, no sé, para los que han tenido la experiencia sabrán que son series muy cortas, pero son muy intensas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este que es de 16 minutos, este que son 16 minutos, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Sigamos tu ejemplo, Ignacio. Tenemos que trabajar al 85% de nuestra frecuencia cardíaca de reserva o de la VAM. Dejemos 8 series por 2 minutos. Entonces, si yo estoy trabajando con minutos, ¿qué es lo que hago? Seguir en estos casos, la velocidad o la frecuencia cardíaca que está programada, ya hasta que se completen los 2 minutos. 2 minutos, ¿por cuánto tiempo de pausa? Es VO2 max. ¿Cuánto le puedo dar de pausa? 1,5, 2 minutos. Este trabajo es uno de los más, más fuertes, más malditos que hay de por lo menos carreras de alta intensidad. Entonces, le puedo dar el mismo tiempo de pausa, o sea, si corrió 2 minutos, le puedo dar también los 2 minutos de pausa, le puedo dar menos, pero siempre se recomienda en este tipo de trabajo que son muy intensos, ojalá que sea uno a uno, ¿ya? Bien, o también puedo hacer en vez de, son 16 minutos, date el trabajo y hazle 16 series de 1 minuto por 1 minuto de pausa. Pero ahí vaya a estar mucho rato dándole al tema y puede ser más complicado. Ya son muchas series. Sí, y es que aparte correr 1 minuto son unos cuantos metros también, no es como mucho. Sí, pues no es mucha distancia. Sí, porque el correr a tanta frecuencia, al final, como en velocidad, son como, estáis haciendo como a 5 minutos el kilómetro, una cosa Más o así. menos. Claro, sí. A ver, 1 minuto de carrera, ¿cuánto es? Son 300 metros, 400 metros, con suerte. Sí. ¿Ya? Entonces, claro. Bien. Si no hay más preguntas, muchachos, ¿hay alguna otra pregunta, algún comentario? Bien, gracias por el ejemplo, Ignacio, porque así también vamos dando, ya porque me quedé muy en el sub y en el super aeróbico. Si no hay más preguntas, muchachos, vámonos a la pausa y a las 10 retomamos con la materia que les había comentado. ¿Ya? Ya, muchachos, vayan nomás. eh, Ya. con discapacidad y cosas. Ya. Pero, por ejemplo, con alguna de estas patologías, mira, por ejemplo, aquí vamos a hablar de 4 patologías distintas. Vamos a hablar de obesidad, osteoporosis, diabetes e hipertensión arterial. ¿Ya? Esas son las 4 que vamos a tocar hoy día. Bien. Profe, no, no nos han enseñado cómo a planificar para esas personas, pero sí nos han dicho como qué cosa hay que hacerle y qué no. Ya, perfecto. O sea, Sí, eso mismo. Como ya, consideración. perfecto. Entonces, a lo mejor vamos a ir avanzando más o menos rapidito en esta materia. Bien. Mira, planificar acá, como les digo, es básicamente, igual yo les voy a mostrar el ejemplo de planificación que yo hago con mi grupo de entrenamiento. Eh, lo bueno es que la mayoría de las personas ahí, tengo la fortuna que, a excepción de una o dos, el resto son relativamente sanos, relativamente. ¿Ya? He tenido un caso de osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, y resistencia a la insulina, que todos saben que es como el 2 pasos previos a que te dé la diabetes tipo 2. Bien, em, y exceptuando el resto hasta donde yo tengo entendido, son todos gente relativamente sana.
Vamos viendo. Entonces, partamos con lo que es obesidad y ejercicio. Bien. Primero que todo, ¿cómo se hace el tratamiento de un... No me voy a detener mucho hablando porque yo tenía, me acuerdo que cuando yo hice también me tocó hacer un ramo en otra institución sobre actividad física y salud y me detuve mucho hablando de esto, de los tipos de obesidad, o sea, de la obesidad, de la cantidad, de las diferencias entre sobrepeso y obesidad, etcétera, etcétera, las causas. No, aquí solamente nos vamos a ir deteniendo en tratamiento, que igual es harta materia. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, muchachos, que el tratamiento contra el sobrepeso o la obesidad en específico es a largo plazo, ¿ya? A largo plazo estamos hablando de, no es solamente de que el tipo se adelgazó y listo, sino que también hay que corregir una serie de hábitos, de comportamientos que pueden ser, eh, que si yo no ataco esos hábitos, no los trato, no me enfoco en esos hábitos, voy a volver a las mismas actitudes nocivas. Bien, eso como para empezar. Es importante revisar las normas alimentarias, ya revisar lo que es los hábitos alimenticios. Claro que sí. Y tal como dice ahí, modificación de los hábitos de conducta. Por eso es que se habla de algo a largo plazo, no es algo de en cosa de meses. Claro, en cosa de meses yo puedo hacer adelgazar a una persona mucho, pero, pero que no vuelva a caer en esas mismas actitudes viciosas, nocivas, toma tiempo. Complementar con ejercicio físico, claro que sí, y solamente si es necesario aplicar alguna terapia farmacológica. Bien, acá, sobre todo en lo que son los adultos, muchachos, sobre todo en los adultos, lo que hay que atacar muy fuerte es el tema de la alimentación. Bien, entonces, muchachos, esta es una frase que yo una vez leí y me gustó mucho, que es, el obeso no debe perder kilos, sino masa grasa, que se traduce obviamente en pérdida de kilos, ¿ya? Pero lo que más nos tiene que preocupar es la cantidad de adiposidad o de grasa en general que la persona tiene que perder. Bien. ¿Es necesario consolidar la pérdida de peso a largo plazo? Claro que sí, porque si no tenemos lo que se llaman los famosos efectos rebote, la gente vuelve a subir de peso, etcétera. Bien, ¿cuál es el objetivo general de esto? Es disminuir significativamente el problema de obesidad en personas adultas mediante un programa de acondicionamiento físico. Esto estamos hablando ya más enfocado en lo que es nosotros. Uno, objetivos. Mejorar la calidad de vida de las personas obesas, ¿ya? Porque recuerden que no es solamente perder el peso, sino que es em, caminar más, hacer más cosas en el día a día, sentirse mejor, respirar mejor, dormir mejor, ¿bien? Incluso un aspecto hasta en el desempeño sexual. Todo se ve afectado y mejorado con la baja de peso, ¿ya? Con la baja de peso, dale. Con la baja de grasa, de masa grasa, ¿bien? Disminuir los riesgos de enfermedades crónicas, ¿ya? Ya saben, creo que tienen claro más o menos qué es lo que pasa si tengo altos niveles de colesterol, tengo altos niveles de triglicéridos en la sangre, se juntan esos dos y es una bomba mortal, ¿bien? Em, Aumentar sus capacidades, bueno, y no solamente estamos hablando del tema circulatorio, estamos hablando también de que si el tipo tiene ya diabetes tipo 2 la puede mantener mucho más controlada, mucho más regulada, em, o si es que todavía no llega la diabetes tipo 2 al menos la puede controlar, o sea, si es que ha llegado a lo que es la resistencia a la insulina o a la prediabetes, que también es otro, es el paso previo, la podemos mantener controlado y incluso llegar hasta un punto de revertir este tema. Ya cuando llegamos a la diabetes tipo 2 ya no hay mucho que hacer más que mantener controlado el tema de la glicemia mediante el ejercicio. Bien, ¿ya? Aumentar capacidades aeróbicas, fomentar la práctica de actividad física, que recuerden muchachos, ¿cuántas veces a la semana hay que practicar actividad física? Ojalá a diario, ojalá. Y no me refiero a que esté todos los días haciendo pesas o todos los días corriendo, sino que aquí estamos hablando de que tengo que mantenerme haciendo cualquier actividad, ¿ya?
puede ser que, por ejemplo, yo de lunes a viernes me mantenga haciendo un plan regular de entrenamiento, con ejercicios programados, etcétera, pero el sábado salgo a bailar. Bueno, ahora ya no se puede salir a bailar, pero bueno. eh, pero puedo bailar en la casa y el domingo aprovecho la franja deportiva y salgo a caminar, pues, no sé, darles un ejemplo. Bien. Guía a estas personas al camino del bienestar y salud mediante el ejercicio. Y ojalá lograr que la persona le agarre gusto y ya a lo que es el ejercicio. No hacerlo solamente porque lo tiene que hacer, sino que porque le gusta. ¿Y cómo podemos lograr esto? Yo ya se los decía anteriormente y se los repito de nuevo. Podemos lograr con prácticas muy breves de actividad física al principio. Sí, 10 minutos al día, 15 minutos al día, listo. ¿Tan poquito? Sí, pero prefiero que hagamos todos los días 15 minutos a que no hagas nada. O que partamos haciendo 3 veces a la semana, 1 hora, y después de un mes, 2 meses ya te aburriste. ¿Ya? Vayamos de a poquito y formándote el hábito. Bien. La actividad física moderada practicada en consecuencia es el mejor predictor del mantenimiento del peso en el largo plazo. Sí y no, ¿ya? Porque si tú, por mucha actividad física regular que hagas, no te estás alimentando bien, pasas periodos de mucha ansiedad y te dedicas a comer de manera excesiva o de manera muy desordenada, igual se te van a ir disparando los valores. Bien. Otra cosa, pero aquí sí es muy importante hacerlo y recalcar, que la dieta hipoenergética, ya con déficit energético, más el ejercicio, da muchos mejores resultados que una dieta que solamente la persona que hace dieta. Bien. Es mucho más efectivo. Bien. Entonces, ¿es lo más importante la dieta? Claro que sí, pero el ejercicio yo diría que es lo segundo más importante, ¿ya? O si no, si es que no van a la mano. Bien, Profe, una consulta. dígame, Sabe que yo tengo un amigo que realizó ejercicio, él era un poquito obeso ¿ya? y empezó a hacer ejercicio por cuenta de él nomás. ¿Mm? Realizaba ejercicio, bicicleta, ¿Ya? bicicleta estática, durante más o menos como 1 hora, él decía, y luego realizaba sesiones de entrenamiento de cardio por la noche, por decirlo. En la mañana bicicleta, en la tarde-noche cardio. ¿Ya? Y el tipo bajó de peso así abruptamente muy rápido. ¿Mm? Pero resulta que quedó con toda la masa o con toda la piel así como suelta. ¿Mm? Y se ve delgado, pero tiene esa flacidez. Así, como la imagen Exacto, acá. exacto. ¿Qué se podría hacer en este caso como para poder contrarrestar ese efecto rebote que se le dio? No, es que eso no es como un efecto rebote, es como un efecto residual de la obesidad que tenía. Ah, ok. O del sobrepeso. Mira, la solución rápida así y más práctica es meterlo al quirófano y cortarle y sacar los pedazos que sobran de piel. Esa es como la solución más rápida. Pero a largo plazo la piel debería empezar a volver a su posición, o sea, ya como a su longitud normal, entre comillas. ¿Qué es lo que se puede empezar a hacer? Buena pregunta. Em, no sé si existe algún tratamiento con alguna sustancia, algo. Lo otro es sacar masa muscular, ¿ya? Eso te ayuda también. Claro, obviamente que no vaya a sacar tanta masa muscular que te va a quedar el abdomen de nuevo terso, ¿ya? Mira, ahí yo desconozco la solución como tal, pero En- en- sí sé que hacen estos tratamientos quirúrgicos, Ok. Pero, ¿ya? profe, por darle un ejemplo, si, no sé, si le hacemos como una plani de un macrociclo que contenga un tanto de hipertrofia y luego definición, ¿cree que pueda causar algún cambio? Sí, podría ser, aparte de que piensa también que la piel también se va adaptando a la morfología que se va dando. De repente hacer un poquito más de ejercicios de abdomen, enfocarse como las rutinas que hacemos en las clases de la práctica, Seba, Sí, sí, sí. ya, rutinas de 5 o 10 minutos máximo, 3 veces, 3, 4 veces, o si puede todos los días, perfecto. Sí, pues se puede, Ah, ya. Gracias, ¿ya? profe.
Bien, muchachos, ¿cuáles son las áreas fundamentales en las cuales la actividad física contribuye a un manejo de la obesidad seguro y efectivo? Ojo, seguro y efectivo. Uno, el balance energético, ¿ya? Em, si la persona come más de lo que, de lo que quema, esto va disminuyendo la brecha, por así decir, o la elimina. Entonces podemos llegar hasta un balance energético equilibrado o incluso un balance energético con déficit. Bien, en la composición corporal, la persona que hace actividad física se vuelve más magro y menos adiposo. En el estado de ánimo, bien, yo no conozco, creo que a no ser que tenga algún caso de, ¿cómo le dicen a esto? Depresión endógena. Creo que no conozco gente que no tenga o que no ande bien por la vida y que haga actividad física regularmente. Bien, disminuye los riesgos de enfermedades, la adherencia al manejo del peso, o sea, andan más preocupado de eso, y incluso la distribución de la grasa corporal va, va mejorando porque, sobre todo en el abdomen, va disminuyendo mucho la masa adiposa del abdomen. Bien, de hecho, se ha visto de que la masa adiposa del abdomen es una de las más fáciles de eliminar versus la que tenemos en la periferia, en los brazos, en los muslos, en las caderas. Ya se ha visto que el adipocito del abdomen es mucho más sensible a los estímulos que los otros que yo les estoy comentando. Bien. Em, Entonces dicen muchas veces, pues eso a las mujeres que tienen mucha grasita, o a los hombres, que también hay hombres que acumulan grasa en las caderas o en los muslos, le cuesta más bajar eso, sí, y no es porque la genética de por sí sea mala, sino que porque la célula adiposa que guarda estos triglicéridos es menos receptiva a los estímulos de liberación sobre todo del glucagón, me parece que, se va al adipocito y le manda la señal para que el triglicérido se descomponga. La actividad física debe formar parte integral del programa de pérdida de peso y su conservación. Claro que sí, la persona una vez que bajó de peso está en un peso relativamente normal digo yo, se tiene que preocupar de mantener haciéndose ejercicio 3 veces a la semana, 4 veces a diario, ojalá. En un comienzo se sugieren niveles moderados de actividad de 30 minutos, ya incluso yo les digo menos, ya de repente hay, claro, siempre te dicen porque es como lo mínimo que se busca para poder empezar a obtener un déficit energético importante, sesión a sesión. Pero como les digo, si yo de repente no tengo esa media hora o quiero tratar a una persona más a largo plazo, de repente hacer estas rutinas más cortitas de 15 minutos al día, 20 minutos al día, eh, pero todos los días puede llegar a ser incluso hasta más beneficioso. Va a ser más a largo plazo, eso sí. Ojo, ya, pero si lográis meter el hábito, ya se hace mucho más fácil. De poco a poco, fijarse la meta de acumular por lo menos 30 minutos o más de actividad física moderada a lo largo de casi todos los días de la semana. ¿Ya? O sea, además de lo que hacemos, estas rutinas, por ejemplo, ya voy a hacer rutinas cortitas de 15 minutos, agreguemos un poquito más de actividad, sale a caminar, anda a comprar a tal lado, pero caminando, lo que sea que se pueda hacer. ¿Ya? Incluso estos datos que son tan básicos y uno dice, oye, pero es una tontera que te digan que en vez de ocupar la escalera mecánica, subas por la escalera, son cosas tan pequeñas que van sumando y que pueden lograr muchos beneficios, ¿ya? Entonces, por eso cuando uno ve que de repente se buscan alternativas que son como más entretenidas o más lúdicas, hay que aplaudir todas porque es acercar a la gente a que se mueva más, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque se van a topar, y espero que no sea en el caso de ninguno de ustedes, de que hay entrenadores que miran a huevo muchas de estas cosas porque tienen poca metodología, por esto otro, y que de repente sí, pueden tener mucha razón, pero yo prefiero eso y que la gente se acerque más a moverse a que no hagan nada, ¿ya? Y yo lo mismo que les digo a la gente que yo entreno, a mí no me gusta hacer yoga, a mí no me gusta hacer zumba o baile entretenido, soy pésimo bailando,
Pero yo prefiero que y ya incluso pues, siento que un tipo bailando frente a un escenario y que la gente lo siga no tiene mucha ciencia, pero prefiero que la gente haga eso a que no haga nada, a que se quede haciendo nada en su casa, ¿ya? Entonces, buscar siempre las alternativas, buscar la manera de acercar a la gente a la actividad física, ¿bien? Precauciones, valorar la condición física de manera ya inicialmente, y ojalá también colaborar con algún médico o recibir informes del médico, ¿bien? Si ustedes pueden tener contacto con el profesional que está tratando a esa persona, mejor, ¿ya? Yo actualmente soy parte de un equipo, somos 3 profesionales que estamos trabajando con una persona, médico, psicólogo y yo. Estamos trabajando ahí con una persona y es bien entrete porque yo estoy en contacto con los otros 2 y estamos conversando para ir coordinando bien los planes de acción. Es bien entrete. Cambios en hábitos de vida, alimentación, alcohol y tabaco. Lo principal, ¿ya? Ejercicios para disminuir la disnea o la falta de aire, que es como, me faltó el aire, estoy tan cansado. Evitar suplementos alimenticios, sí, hay que evitarlos todo el rato, a no ser que el médico diga lo contrario. Es así de simple, ¿ya? Pero evitémoslo, ya se pueden hacer muchos logros, se pueden lograr muchos cambios, perdón, eh, solamente con una buena alimentación, ¿ya? Y de repente es cosa nomás de ir a la feria o de ir a la verdulería, ir al almacén y uno puede encontrar productos a un precio bastante módico y con los cuales puedes alimentarte bastante bien, ¿ya? Veamos, aquí hay un ejemplo, una escala de actividades. Por ejemplo, vamos desde lo de menos intensidad, pero más extenso, hasta lo más intenso, pero más cortito. Lavar y encerar el auto por 45-60 minutos hasta subir y bajar escaleras por 15 minutos. Estamos hablando aquí, ojalá que sea como una actividad más o menos continua. Ya como por ejemplo, mi señora me contaba de que tiene colegas en la oficina, ellos trabajan en un piso 12 y son como 2 colegas que se dedican a subir y bajar siempre que quieren, suben y bajan, no toman el ascensor. Bien, y claro, me decían que al principio el dolor de pierna y de glúteo era pero tremendo, pero ya después se van acostumbrando. Respecto al ejercicio y la ingesta de alimentos, los ligeros aumentos de actividad física no estimulan el apetito, eso es falso, ¿ya? Eso es falso, ¿bien? El que les diga, no, es que tengo que comer más, como que siento más hambre, eso se llama ansiedad, no es que tenga que cubrir más necesidades energéticas, no, ¿ya? Oye, ahora les puede pasar mucho con gente que quiere bajar de peso, y por eso ahí lo que decíamos al principio, no es bajar kilos, sino que bajar o eliminar grasa. Que les van a decir, oye, pero ¿sabéis qué? Me volví a pesar y estoy pesando lo mismo o más. Y, y es raro porque yo noto que los pantalones me quedan más sueltos. Y claro, o sea, están eliminando exceso de líquidos retenidos, están empezando a eliminar masa adiposa, pero están a su vez sacando masa muscular. Entonces, por eso que el tema del peso como tal no es el mejor predictor. Por eso, pucha, ojalá, aunque ya lo veo muy difícil, o haber tenido este paso práctico de antropometría, ¿ya? Pero lo veo muy difícil ya a estas alturas. Ojalá, por último, la última clase podamos hacer algo, ya, para que se vayan bien con un paso práctico respecto a eso, porque es bueno saber bien los procedimientos al respecto, aunque se demoren un poquito, aunque nos tomen las 3 horas de clase. El apetito y el ingreso de alimentos disminuyen en el ser humano y en los animales. Después de periodos de ejercicio de corta duración, el ejercicio liviano y duradero no surte este efecto, ¿ya? Ojo con eso, ¿por qué? Porque el ejercicio liviano o el ejercicio de baja intensidad tiene muy poco requerimiento energético, ¿ya? Por eso es que actualmente, más que decir que te recomiendan el aeróbico o el cardio, que le dicen muchas veces, es mejor realizar ejercicios o rutinas de entrenamiento de fuerza. Bien, tienes un gasto energético, claro, un gasto energético mucho mayor que estar
media hora sentado en una bicicleta, por ejemplo. Bien, otra cosa, tal como dice ahí, en el ejercicio liviano o moderado, los valores de adrenalina y noradrenalina se mantienen próximos a los del reposo, pero aumentan mucho durante el estrés del ejercicio intenso. ¿En qué me influye esto? Ya hay un aumento de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, se va más sangre a los músculos, la persona está en un estado de alerta mayor, requiere una activación muscular mayor. Todo eso ya va en un aumento de la actividad metabólica también, ya en general. Las personas que pierden peso con restricción calórica solamente corren el riesgo de desnutrición. Claro, porque probablemente es una persona que, aunque está con una cantidad de peso X, em, puede correr el riesgo de que, y pasa de hecho, que se ha visto que con muchas dietas hipocalóricas tiende a perderse también mucha masa muscular. Bien, entonces eso al final puede ser perjudicial también. Bien, ahora, yo por lo menos no, como no soy nutricionista, yo todavía no entiendo que la lógica actual de hacer dietas muy estrictas, muy hipocalóricas. Por ejemplo, la otra vez conozco la pareja de un amigo que ella está con una dieta de 1300 calorías o 1500 calorías, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la lógica todavía? Siendo que se ve el tema de la pérdida de masa muscular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si alguno lo sabe, lo invito a que nos comparta, pero yo por lo menos no, y por lo mismo yo no estoy muy de acuerdo. Yo prefiero dietas que son más, que la restricción calórica es mucho menor, ya, pero puede ser más sostenida y te puede dar incluso los resultados que tú casi no te vayas a dar cuenta. Por lo tanto, una de las ventajas de los ejercicios en los programas de reducción de peso es que no obligan a restringir de manera tan radical el riesgo, la ingesta de alimentos, ¿ya? Tiene mayores posibilidades de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales del cuerpo y conservar las proteínas de este. Acá también, justamente, está lo que dice, conservar las proteínas. Por eso es que también se recomienda que de repente, además de venir acompañado de un déficit calórico, venga con un leve aumento, es poquito, si tampoco es mucho, de la cantidad de proteínas que yo tengo que consumir al día, ya para evitar justamente disminuir el riesgo de que podamos empezar a eliminar proteínas. ¿Y de dónde se obtienen esas proteínas? Del músculo. Se obtienen las proteínas del músculo, se pierden, disminuye mi rendimiento, ya, y se puede formar un círculo vicioso. Después de 15 a 20 semanas de ejercicio, es difícil que se siga adelgazando, así como tal. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda acá, muchachos? Es que vayamos variando las actividades que vamos a hacer. No nos quedemos solamente en la bicicleta de spinning o en la elíptica. Salgamos a correr, a caminar, busquemos programas de entrenamiento, etcétera. ¿Ya? Claro, obviamente que aquí estamos hablando 15 a 20 semanas haciendo programas de entrenamiento o un tipo de ejercicio muy regular. ¿Bien? Em, Eso. Otra cosa que es importante acá, que se recomienda, es ver la distancia recorrida o el volumen de trabajo y no la velocidad como tal, ¿ya? Em, no, perdón, o sea, sí, es eso, o sea, una cosa es la distancia, pero también que hay que ver la velocidad de ejecución. Como lo habíamos dicho antes, si tenemos, de hecho lo escribí mal ahí, así que lo voy a corregir. Si tenemos un ejercicio más intenso, ya habíamos visto, se acelera mi metabolismo, tengo un mayor consumo energético en general, ¿ya? Y es mucho más efectiva la pérdida de masa grasa. Algunos ejemplos de ejercicios, ya, mira, esto es como, por ejemplo, como para hacer mira, caminar 30 minutos al 60% del VO2 max, 3 días a la semana por 6 semanas. Listo. Después, caminar 40 minutos al 65%, 4 días a la semana por 6 semanas. ¿Ya? Y se puede ir haciendo esto así. Aquí ya tenéis cuánto, 6, 12, 18, 24, tenéis 30 semanas del año que podéis ocupar en algo que es relativamente sencillo. Claro que te toma tu tiempo, ¿bien? Pero es una manera sencilla también de empezar a hacer actividades que me impliquen un gasto energético un poquito mayor, ¿ya? Bien, muchachos, no me detengo más en lo que es obesidad. Vamos a pasar a lo que es osteoporosis y el resto lo seguimos viendo la próxima semana. Bien, generalmente en la prueba que yo hago sobre el planificar
hacer una planificación de un programa de entrenamiento, yo pido que me planifiquen lo que es osteoporosis, osteopenia o también lo que es obesidad. Son como los que más son como uno de los más comunes que uno puede encontrar. Bueno, y la hipertensión, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? El objetivo de un programa de entrenamiento para alguien con osteoporosis. Ejercicios seleccionados para mejorar la función y la movilidad. Eso es lo principal, ¿ya? Obviamente que si tú tienes que tener aquí en cuenta dos cosas. Uno es la prevención, que eso se tiene que estar haciendo desde siempre, y la otra es el tratamiento, cuando la persona ya tiene esta condición, esta patología. Bien, entonces ahí, a la hora de planificar y de pensar los tipos de ejercicio, tengo que tener en cuenta esto. Eso es lo primero a tomar en cuenta, ¿ya? Contrarrestar los cambios en la curvatura lumbar, que va aumentando la lordosis, se va formando una hiperlordosis y va aumentando la cifosis torácica. Trabajar la musculatura paravertebral, muy importante, tanto desde la zona lumbar hasta la zona, llegando hasta la zona cervical. Planificación de la actividad física a largo plazo. Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones principales que hay que tener con las personas que tienen esta condición? Uno, ejercicios que sean contraproducentes para el mantenimiento de la higiene postural y que presentan un riesgo de fractura, ¿ya? Como por ejemplo, hacer demasiados push-ups y con altas intensidades. ¿Ya? De repente con una persona con esta condición, ¿puedo hacer algún ejercicio parecido? Claro que sí, apoyándome contra la puerta, inclinándome un poquito, etcétera. Además, ¿por qué un push-up, si hago mucho push-up y no me dedico a los demás ejercicios, pueden ser contraproducentes? Los músculos aumentan el tono, se tienden a cortar un poquito, los hombros se me van hacia adelante, se me protraen, y la musculatura del trapecio queda inhibida. Entonces eso me va formando una postura cifótica que ojalá evitarla lo más posible. Bien. ¿Qué otra cosa? Flexiones de cadera o columna con amplios rasgos o contrarresistencia, ¿ya? Ejemplo, hacer ejercicios tal como dice, flexiones de cadera, los famosos pesos muertos, eh, con, con mucho rango articular, o sea, con mucho rango de movimiento, perdón, etcétera. Las hiperextensiones de columna. ¿Por qué? Porque hay una condición, pensando en que la vértebra ya está más débil, que se puede presentar, es una patología que es la espondilisis o espondilolistesis. Bueno, es una de las dos, en que la espina de la vértebra, por mucha presión, se puede terminar fracturando. Bien, y ustedes saben que por el proceso espinoso de la vértebra tenemos ligamentos, incluso se insertan algunos músculos, etc. Bien. Giros de columna amplios o rápidos, ¿ya? Amplio se refiere a que vaya tal movimiento que llegue a sentir como un tirón o ¿ya? Que llegue a sentir como una distensión, por así decir, en los músculos. Bien. Y que no sean muy rápidos también. Ojo, por lo mismo que evitamos las hiperextensiones de columna. Espalda en flexión arqueada durante los levantamientos. Bien, siempre preocuparse de eso, lo que llamábamos antes la higiene postural. Altas fuerzas de compresión de la columna, ya que no quiere decir de que la persona no vaya a trabajar con sobrecarga, al contrario, es recomendado que trabaje con sobrecargas, pero muy controladas. Actividades de riesgo por caída, una vez me acuerdo, vi un programa, no me acuerdo cuál era, pero era de estos que a la gente con obesidad la pone a entrenar. Y me acuerdo que a un tipo lo pusieron a entrenar en una cuestión inestable. No era un Bosu, y me acuerdo que el tipo cayó mal, o sea, o apoyó muy fuerte el pie, y producto de eso y su sobrepeso terminó con una fractura de la base del quinto metatarsiano en el pie. ¿Cachai? Entonces, eso es por no tomar los resguardos necesarios. Y era un tipo con obesidad nomás, no era ni siquiera con osteoporosis. Bien. Por otro lado, los deportes de alto estrés articular o por impacto y deportes de contacto. ¿Ya? Yo creo que eso es por motivos obvios. El impacto repetitivo te puede llevar a una fractura
igual que los deportes de contacto, todos los impactos que recibes te pueden fracturar. Bien. Pregunta, ¿dónde se presenta la mayor cantidad de problemas o en qué segmento corporal en la gente con osteoporosis? ¿Alguien sabe? Y de hecho, así como ¿Caderas? en las caderas, y de hecho está casi como implícito acá, en las caderas y en la columna, sobre todo a nivel lumbar. Son los sectores que más se ven afectados en la osteoporosis. Bien, ¿qué hora es? Ya, vamos a terminar acá. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Hacer entrenamientos funcionales. ¿A qué se refiere funcionales? A su vida diaria, no que lo pongamos a hacer burpees, handstands, push-ups y todas esas. No, sino que hacer cosas que les vayan a servir para la vida diaria. Aquí generalmente cuando hablamos de estos casos pensamos en adultos mayores. Por eso, bien, es muy raro que una persona antes de los 50, incluso antes de los 60 años, presente, o es poco común que presenten estos cuadros. Seleccionar ejercicios generales, grandes, que trabajen sobre todo los grupos musculares más grandes, partiendo por eso. ¿Se pueden hacer ejercicios más específicos? Claro que sí, pero partamos siempre por los ejercicios más generales. Priorizar ejercicios de pie, ¿por qué? Porque ¿a qué se refiere? Evitar que la persona se acueste, se siente, se acueste, se siente, se pare mucho, ¿ya? Porque la misma presión que yo hago al levantarme puede aumentar el riesgo de una fractura. Bien, ocupar las autocargas o trabajos con el propio peso corporal, y son muy buenas las bandas elásticas, ¿ya? Tampoco se recomienda hacer yoga, ¿por qué? En el caso de alguien con osteoporosis, ojo, porque las tensiones que se producen, ¿ya? Y los movimientos de repente hacer pueden hacer compresiones que pueden ser contraproducentes también. Bien. Ejemplo, aquí mira, tengo un ejemplo tipo de entrenamiento de fuerza para prevención y uno para tratamiento. Prevención, 2-3 veces a la semana, yo diría que incluso más, de media hora a 1 hora, intensidad moderada alta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué moderada alta? Porque si tengo un buen trabajo muscular, voy a estar haciendo una tracción suficiente para que después del entrenamiento, en el proceso de recuperación, el hueso empiece a fijar más calcio. Bien. Número de ejercicios de 8 a 10, series 1 a 3, repeticiones de 8 a 12. Bien. Y en el caso del tratamiento, fíjense, ¿qué es lo que cambia? Cambia el tiro de la intensidad. ¿Se fijan? Moderada. Pasamos de una intensidad moderada a alta a una moderada. Bien. Porque aquí ya el riesgo de fractura es mayor. Bien. Son menos ejercicios, mucho menos. Pasamos de 8 a 10 a 4 a 6. Y lo que sí se puede hacer harto, o sea, mira, incluso hasta las repeticiones bajan, pero dependiendo del tipo de ejercicio, se pueden hacer hartas repeticiones. Cuando son ejercicios con el propio peso corporal y que no sean nada muy elaborado de acostarme, arrodillarme, etcétera, se pueden hacer hartas repeticiones, pero en algunos ejercicios. Bien. Ejemplos de ejercicios: sentadilla de pie, ya, sentadilla de pie. Eh, sentadilla, ya, afirmándose en una silla. Push-ups con la muralla, como yo les decía. Ejercicio sentado, como para fortalecer ya la zona de la espalda, ir haciendo este movimiento así, bien, sentadito. ¿Y por qué sentadito? Para mantener una correcta postura, bien. Ahora, yo les decía, no es que no se pueda, pero hay que evitar hacer constantemente esto de al piso, pararse, al piso, pararse. O te mantienes un buen rato trabajando en el piso o te mantienes trabajando de pie, pero trata de no hacer en una persona con osteoporosis estos cambios ya de posición. Bien. Em, y eso es y con esto termino, muchachos. Es muy importante que con las personas que ya que estén con esta condición, evitar la flexión anterior de columna o agacharse, como se dice. ¿Ya? Igual con las personas que hayan sufrido múltiples fracturas o pérdidas muy severas del hueso, se les recomiendan ejercicios como la natación, caminar en el agua o ejercicios en una silla.
Ya es así de simple. Ah, profe, pero yo no puedo hacer natación, no tengo dónde ir a una piscina. Bueno, trabajemos con una sillita, listo. Podemos estar haciendo ejercicios la persona está sentada, extienda rodilla, flexione rodilla, extienda rodilla, flexione rodilla. ¿Ya? Y así vamos trabajando y se pueden ir logrando resultados relativamente rápidos en cuanto en un par de meses, ¿ya? Y la persona se va a empezar a sentir mejor, ya no va a sentir así como esa fragilidad propia con las que andan las personas que tienen osteoporosis, que es como que tienen miedo de hacer de todo, porque tienen miedo a fracturarse. Bien, muchachos, vamos viendo la lista, quiénes están. De nuevo, ¿quién está? A ver, Maximiliano. A ver, Ángela Alegría llegó, no. Carlos Araya, tampoco. Maximiliano, está. Hugo Cid, está. Tomás Correa, está. José Díaz, no llegó. David Gómez, tampoco llegó hoy día. Ignacio González, ahí está. Wilson, no está Wilson. Christopher Krause, ahí está Christopher. Bastián Lamilla, ¿a dónde? No. Ya, pero él estuvo, yo lo vi gran parte de la clase. Benjamín Martínez nunca lo vi, a Cristóbal Mejías tampoco, a David Millaqueo ahí está, Rubén Muñoz, estuvo Rubén, ¿qué le pasó? Oye, si se tienen que salir por algún motivo, porfa muchachos, avisen antes, ¿ya? Ya, porque de repente yo no me acuerdo de todos los que estaban en la clase, trato de hacerlo, ya para no dejar, porque si no yo los voy a ir dejando ausentes. La Catalina y el Eduardo están, Miguel Paredes, ahí está, Cristian Peña no llegó nunca, Juan Peñailillo tampoco, y Benjamín Rivas tampoco. Ignacio Rojas sí está, la Nicole me dijo que iba a faltar hoy día, Guillermo Soto, Sebastián Torres, Iván Humansor, ¿está por ahí Iván? Aquí, profe, presente. Oh, buenos días Iván, ¿cómo está? Mire, casi lo dejo ausente. Buenos días, profe. Bien, bien. Y Nicolás Ursúa no está. Ya muchachos, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Terminamos de pasar esta materia que nos queda ver diabetes e hipertensión y igual que con estas otras anteriores, voy a tratar de mostrarles un ejemplo de planificación, ¿ya? Que en realidad no es muy complicado, de verdad, planificar para estas patologías teniendo claro las contraindicaciones no tiene mucha complicación, o sea, no es la gran ciencia, pero igual creo que es bueno compartir esa, esa, esa manera o una propuesta para que vayan guiándose también. Eso muchachos, nos vemos, cuídense harto, que les vaya bien. Ya, Eh, profe. recuerden, en Gracias, en 2 semanas más vamos a tener la prueba de esto. Les puede tocar un caso al azar, les puede tocar entrenar a alguien en musculación, les puede tocar entrenar a alguien en running o les puede tocar entrenar a alguien con patología. ¿Bien? Eso.